En la presentación de Bregma o sincipucio, es una presentación de cefálica, pero, como ustedes ven, una deflexión ligera o actitud indiferente, lo que hace que la sintonía de la cabeza sea ligeramente superior a la de vértice. Sí, por eso es la dificultad. Pero en la presentación de Bregma podemos tener la opción de que puede acomodarse en vértice puro, puede pasar a frente o puede pasar a cara. Y los factores etiológicos de la presentación de Bregma son igualitos: maternos, fetales y anexiales, ¿no? Pelvis plana, tumores o inclinación anormal del útero, prematuridad, fetos pequeños, porque como la cabeza es chiquita, entonces se acomoda indiferentemente y entra como si fuese un embudo. Braquicefalia, inserción baja de la placenta, pasero de inserción baja, placenta previa. O sea, casi todos los factores que en este momento ustedes tienen la posibilidad, que antes no existía, la posibilidad que tienen más del 60% de poder hacer un diagnóstico ecográfico que les va a ayudar mucho. Aproximadamente esta presentación es el 1% y depende mucho de la, ¿por qué les he puesto depende mucho de la fuente consultada? Porque ahora en el hospital, por ejemplo, tenemos mucho parto prematuro. La razón, estamos evaluando, no podemos echar toda la culpa al COVID, pero definitivamente hacer parto prematuro son bebés pequeños, diámetros pequeños, y entonces pueden ingresar a la pelvis como si fuese un embudo. Eso es un factor, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, hay que estudiar un poco más. Y la etiología son las mismas que las que hemos mencionado, ¿no? Entonces, al efectuar normalmente el examen obstétrico y evaluar los fetos, se le encuentra, que hemos visto, en una actitud indiferente. El punto de guía es el ángulo anterior de la fontanela. El punto diagnóstico es la bregma y es bregmo ilíaca, y el diámetro generalmente es occipito frontal, que son 12 centímetros, por eso que ingresa casi exacto al estrecho superior. Entonces, el diagnóstico: se toca la fontanela anterior, no se alcanza la fontanela exterior. Eso es importante porque pueden ir en la pregunta de examen. Se toca la fontanela anterior, mas no se alcanza la fontanela posterior. Y como pues ven ustedes, y esas diapositivas se las voy a dar a ustedes, se las voy a mandar mañana, creo, a su delegada. Entonces son las diferentes variedades, ¿no? Sincipo ilíaca izquierda anterior, posterior, derecha posterior, transversa, transversa, ¿no? Ahora, la más común es la sincipo ilíaca izquierda anterior. Como hemos dicho desde el principio, ahí el mayor diámetro es el izquierdo, oblicuo izquierdo, entonces definitivamente el feto busca su mejor posición, y la gran mayoría son la izquierda anterior. Entonces, el mecanismo de trabajo de parto es igual: el primer tiempo, segundo tiempo, encajamiento, acomodación en el estrecho superior, y siempre cuando está produciéndose el segundo o tercer tiempo de la presentación de mecanismo de trabajo de la cabeza, encontramos a los hombros que se van acomodando al estrecho superior y en los oblicuos correspondientes, ¿no? El cuarto tiempo va con el segundo tiempo de hombros, el quinto tiempo con el tercer tiempo de hombros. Y como ustedes pueden ver, y si ustedes hacen un cuadro comparativo, siempre va de la mano el descenso de la cabeza, la acomodación y desprendimiento de los mismos, con la acomodación, descenso y encajamiento de los hombros. ¿Qué podemos encontrar? Tumoración, deformaciones plásticas. ¿Y qué vamos a encontrar? Un tumor serosanguinolento como tipo de torre, o sea, es como un embudo. El parto es prolongado, que puede presentar desgarros. ¿Y cuál es la conducta? Generalmente cesárea. Ustedes dirían, sí, pero ¿por qué cesárea? Porque como ingresa como un embudo, muchas veces no rota, y entonces también es uno de los factores en que se indica preferible hacer una cesárea. Entonces, ¿en qué recomendamos en estos casos? Yo les recomiendo realizar la atención de parto en un centro médico, si es que van a atender el parto siendo un bebé pequeño, que posee un centro quirúrgico especializado, una sala de recién nacidos,
que existe una vigilancia o que complemente su trabajo de parto junto con un neonatólogo o un pediatra para evitar, para prevenir o evitar cualquier complicación. Y antes se utilizaban mucho los forceps, se los he escrito acá, forceps o espátulas, cuando la presentación se detiene. Pero una cosa que es importante y quiero que sepan ustedes, antes se utilizaba, ya creo que ni lo conocen y pocos lo conocerán, los forceps altos, medios y bajos. Los forceps altos, se puede decir, traían desde el ingreso de la pelvis, el estrecho superior, pero a través de la vagina, lo traían al feto, el medio a través del estrecho medio y el inferior solamente se utilizaba los forceps de salida, las cucharas para jalar la cabeza. Actualmente, si ustedes leen ahí, solamente se recomienda por debajo del tercer plano de Hawkes, o sea, por debajo del estrecho inferior, porque definitivamente los forceps se sacaba al bebé, pero se tenía muchas complicaciones, había ruptura de parietales, ruptura de orejas, traumatismos occipitales, y por eso generalmente se recurre a la cesárea para evitar las complicaciones fetales y también maternas, porque teníamos que hacer una episiotomía amplia para poder colocar las cucharas de forceps y poder extraer al feto, ¿no? Ahora, si ustedes no tienen esos recursos, pueden, si es un feto pequeño, deben ser igual expectantes. ¿Por qué? Porque el trabajo de parto es lento, a veces requiere instrumentación obstétrica si es dificultosa la rotación y la salida de cabeza. Por eso les decía, hay los forceps, hay los vacuum, pero definitivamente cuando ustedes hacen un diagnóstico inicial y considerando que estén 4 o 5, pongamos la dilatación, y como les hemos dicho al principio, que es un parto, un trabajo de parto muy lento, traten, si no tienen los medios quirúrgicos, traten de derivar inmediatamente a esa paciente para evitar la morbilidad y mortalidad tanto materna como fetal.